doctor. Buenos días. Estamos al aire en Ecos de la Ciencia, Radio Ecos, de Cayambe. Les saluda su programa Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad científica. Le agradecemos infinitamente por haber aceptado la invitación, pues, y el tema que queremos tratar con usted es que en este programa ya hemos revisado en semanas pasadas sobre los procedimientos que se llevan adelante cuando se trata de una denuncia de corrupción de cualquier tipo. Tanto en la ciudad de Cayambe o en el cantón Cayambe como a nivel nacional se están dando estos casos. Una de las cuestiones que nos ha llamado la atención específicamente es que es la figura del acusador particular y en la cual usted ha participado en algunos casos. Entonces, un poco lo que quisiéramos para empezar la entrevista y agradeciéndole su participación es, cuéntenos un poquito por qué es tan importante esta figura para que avancen los procesos, porque pues tenemos aquí, por ejemplo, un caso particular en el cantón Cayambe de que hubo una denuncia de corrupción sobre diezmos y han pasado 2 años y no avanza, no ha sucedido, no hemos avanzado, no hemos terminado la investigación previa de la Fiscalía y por qué sí en casos como el suyo, que hay acusación particular, las cosas sí avanzan. Adelante, buenos días, doctor Montúfar. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes y un saludo a todos los amigos y amigas de Cayambe. Me siento realmente muy contento, muy honrado de poder participar en este espacio. Bueno, en realidad uno debería pensar que los procesos judiciales, las investigaciones fiscales, deberían seguir su ritmo un poco, digamos, más allá de la preocupación que podamos tener los ciudadanos o las personas que nos sentimos agredidas e interesadas en actuar y en empujar cierto tipo de investigaciones. Lastimosamente no es así en el país. Lastimosamente, como usted dice, en realidad no se cumple el principio constitucional y el derecho constitucional que tenemos los ecuatorianos de vivir en un país libre de corrupción, como sostiene la Constitución. Que es un derecho constitucional que está muy ligado al derecho a vivir en democracia, ha sido sistemáticamente saboteado, y no quiero decir únicamente en los últimos 15 años, sistemáticamente saboteado en la historia política del país. Y eso ha hecho que los ciudadanos y las personas que no estamos directamente implicadas, asumamos otro principio constitucional y otro derecho y obligación constitucional, a asumir esa obligación de lucha anticorrupción. Entonces aquí se unen dos cosas: el derecho a vivir en una sociedad libre de corrupción y en una sociedad democrática, y la obligación que tenemos los ciudadanos, las personas, de denunciar los hechos de corrupción, porque el momento en que uno conoce de un hecho de corrupción y no lo denuncia, se calla, no pone, digamos, en conocimiento de las autoridades pertinentes, se está transformando de una u otra manera en cómplice, está transformando su silencio de alguna manera en el marco de impunidad que permite que estos actos se produzcan. Entonces, digamos que ese es como el trasfondo, podríamos decir, ético, constitucional, que está detrás de la figura que usted acaba de comentar, la acusación particular. Y en segundo lugar, hablando más sobre la figura, esta es una figura que es muy antigua en el derecho. Yo no soy abogado, pero un poco he estudiado el tema. Es muy antiguo en el derecho moderno, si cabe la palabra, y que tiene que ver con esa, precisamente, obligación que tenemos las personas de actuar en función del bien público. Vamos a decir, voy a ponerle un ejemplo de alguna manera tanto obvio y puede ser hasta resultar un poquito tonto. Si es que nosotros estamos caminando por la calle y vemos que a un perrito, por ejemplo, un vehículo le atropella, nosotros en realidad podríamos irnos. No hemos sido nosotros los que hemos atropellado, pero vemos el asunto y estamos cerca,
tenemos una obligación moral, digamos, ¿no es cierto?, de actuar, ¿sí? Uno no tiene que preguntarse si su actuación va a ser buena o mala, es decir, uno actúa podríamos decir, por una condición humana íntima de solidaridad, de compasión, de involucramiento con una situación externa. Así ocurre, por ejemplo, si mañana, perdone que me extenga un ratito, si uno está caminando por la calle y ve que un semáforo está por caerse, está a punto de caerse. Uno no podría irse y caminar y no hacer nada. Uno tendría que en ese momento ir a la policía y decir, miren, o a la oficina de tránsito de la policía y decir, miren, aquí hay esta situación que puede causar la muerte a una persona o a varias personas, puede caerse un vehículo, puede matar a una persona. Entonces, en el derecho hay esta figura de que uno tiene que participar y hacerse partícipe de situaciones que no necesariamente lo competen. Y ahí es cuando surge esta figura, que es la figura ya en el derecho penal y en el Código Integral Penal, que es en la que basé yo mi acusación particular en contra del vicepresidente Jorge Glass, que es el de los derechos difusos o los intereses difusos. En este caso, vamos a hablar, voy a poner el ejemplo de la acusación particular en contra de Jorge Glass. Aquí hay un caso de corrupción de Odebrecht con el representante de los sectores estratégicos y el apoderado, el que manejaba los sectores estratégicos del Estado ecuatoriano. Yo como persona no tenía ningún interés particular en el tema, más allá de que soy un ciudadano que pago mis impuestos. Sí, pero así como todos los ciudadanos. Pero en el derecho penal ecuatoriano está prevista esta figura de los intereses difusos, que son intereses que no son de nadie, pero son de todos. ¿Sí? No son, digamos, el derecho a vivir en una sociedad sin libre corrupción es de todos, no es solamente de usted, de mí o de quienes nos están escuchando. Y es esa la figura sobre la cual uno, y eso es lo que establece el derecho penal y las doctrinas más modernas de la víctima, hace posible que una persona que tiene un interés difuso, no un interés directo, pueda declararse víctima, porque eso es lo que uno tiene que justificar en una acusación particular, declarándose víctima, poder participar en tanto víctima como acusador particular. Esa es, digamos, la figura que utiliza. Y en ese sentido, doctor, hemos visto ahora últimamente que también usted se presentó como acusador particular. La pregunta es, ¿cómo decide cuál es el caso mediático de corrupción el cual decide en cuál participar o no? Porque nosotros no hay, digamos, no hay muchos como usted, es decir, o no conocemos de otros que toman este rol dentro de estos procesos. A ver, fíjense que nosotros junto a Fernando Villavicencio nos presentamos una acusación particular en el caso Sobornos y allí no nos aceptó la jueza. Aquí mucho tiene que ver con, ¿qué le puedo decir? Con la visión tradicional o menos más progresista que puedan tener los jueces. En el derecho sobre las víctimas, la jurisprudencia sobre las víctimas en las últimas décadas, ha habido precisamente estos avances. Es una discusión y un debate dentro del campo doctrinario del derecho. ¿Qué es? ¿Quién puede declararse víctima? Porque para ser acusador uno necesita ser declarado víctima. Y la jueza Camacho, en este caso, que fue la que llevaba en ese momento el caso Sobornos, incluso a pesar de que, por ejemplo, Fernando Villavicencio fue el denunciante y el que hizo la investigación sobre el tema, no nos aceptó. Aquí mucho depende, yo diría, del marco doctrinario del juez. Y como le digo, de que los jueces acepten estos nuevos desarrollos en la doctrina sobre la víctima, ¿no? Que es uno de los debates contemporáneos, es decir, ¿quién puede? Fíjese en este caso, un virus que es un virus que nació, se dice, por ejemplo, en China, pero ha causado muertos en todo el mundo. Podemos decir que la víctima de esta situación, podemos calificarnos como víctima de esta situación. Y si hay una víctima, podríamos nosotros interponer una acción legal en contra del Estado chino, por ejemplo, por no haber, no sé, estoy en este momento especulando, esto es un asunto mucho más complejo. Pero esa es la discusión. Entonces es una discusión doctrinaria a nivel mundial sobre qué es lo que califica la condición de víctima en un caso particular o en una situación particular. Hay jueces más tradicionalistas
hay jueces que son mucho más progresistas, hay jueces que están más en la onda esta, como le digo, de ampliar el concepto de víctima, hay jueces que piensan que la víctima es solamente la que es afectada directamente en un delito. Fíjese que yo después de que, fue curioso, porque yo fui acusador particular en un caso, después fui negado en el otro, y nosotros estamos trabajando precisamente en una demanda de inconstitucionalidad a la segunda ocasión cuando nos llegaron, para que precisamente la Corte Constitucional Ecuatoriana pueda abrir esta posibilidad y digamos, establecer ya como jurisprudencia. Pero perdón que me alargue porque el tema que usted me ha planteado es realmente muy interesante. El actuar como acusador particular es complicado. Yo no soy abogado. Y eso a mí, fue en el juicio en contra de Jorge Glass, sí fue, digamos, muy, ¿cómo le puedo decir? Yo tuve, bueno, primero que estudiar mucho, pero tuve que adentrarme mucho en la lógica de la sala de juzgado, del juicio penal. Es un juicio penal. Es el primer juicio en el que yo había estado, sí, en mi vida. Entonces, sí fue un aprendizaje. Y, por ejemplo, yo, por ejemplo, le digo, le cuento así una anécdota anecdótica, pero además es un poco, por ejemplo, yo tenía que rendir mi testimonio. Y recuerdo que yo decidí renunciar a rendir mi testimonio. Y lo hice porque se había llegado en el proceso de juicio un momento en el que la culpabilidad de Jorge Glass y de todos los demás implicados estaba absolutamente clara. Y en ese momento yo podía rendir el testimonio y evidentemente iba mi testimonio a ser aprovechado por los abogados, ¿no es cierto? Sobre todo para hacer en el juicio, o sea, para que pueda caotizarse el juicio. Entonces dije, no, está todo ya aprobado, mejor renuncio, me callo, me quedo callado, ¿sí? Y más bien que se proceda ya a la sentencia, porque el testimonio del acusador particular era el último. Entonces, son cosas que yo, por ejemplo, no sabía, que me tocó aprender en el proceso. Mucho, como le digo, autolimitarse también, ¿no es cierto? Porque quien lleva el juicio es la fiscal, o en ese momento el fiscal, ¿sí? Hubo, en el caso del juicio a Glass, la declaratoria de abandono de la acusación particular de la Procuraduría, recuerde usted que fue un acontecimiento. Nos quedamos solo el fiscal y yo, digamos, como acusadores. Entonces, una complejidad que, o sea, yo creo que sí se necesita mucha responsabilidad, mucha autolimitación, mucha cabeza fría, mucho, podría decir, mucho tino, porque los procesos penales son procesos difíciles que tienen que seguir ciertas reglas, el debido proceso, los principios de legalidad, etcétera, etcétera, que tienen que cumplirse. Y en ese sentido, escuchándole a usted sobre lo que está indicándonos, a través de los años hemos tenido todos estos consejos, comités de anticorrupción que investigan y denuncian, pero el problema recién empieza. Y entonces yo me pregunto, mirando su experiencia, ¿por qué no es que hay, no sé, pues, comités o grupos de personas que pueden prepararse o pueden entender mejor ser acusadores particulares y apoyar procesos de corrupción tanto a nivel nacional como local? Como por ejemplo, ya le digo, uno tenemos en Cayambe que no ha pasado nada, no se sabe, ¿no es cierto? No se sabe si habrá culpabilidad o no, pero lo que nosotros estamos todo el tiempo preocupados y sale en las redes sociales que hablamos de lo mismo, pero no pasa nada. Porque sabe que en realidad las vedurías ciudadanas, las denuncias ciudadanas, en este caso acusaciones particulares, ocurren, digamos, en un contexto de desprotección. Fíjese que nosotros, o sea, yo por ejemplo no he tenido inmunidad. Ahora mismo acabo de hacer la acusación, no, una denuncia en contra del alcalde de Quito. Lo primero que hacen las autoridades es denunciarle o amenazarle, ¿no? Glass, cuando yo le presenté la denuncia y después la acusación particular, o sea, me amenazó poco faltó para que me diga lo que iba a morir. Yo era un ciudadano y aquí estábamos hablando del vicepresidente de la República en el momento de mayor auge de popularidad en el tránsito del correísmo al morenismo. Entonces,
fíjese el caso de los veedores de los contratos de Fabricio Correa, Patricio Chambers y los otros veedores. Afrontaron juicios, creo que todavía tienen ellos una sentencia por, creo que 1 año de cárcel por injurias o difamación. Entonces es un espacio muy complicado. Yo he hecho esto porque he tenido la suerte de contar con personas que me han ayudado y que me han dado, digamos, elementos absolutamente incontrovertibles. Por ejemplo, yo en la denuncia última, que es una denuncia por delincuencia organizada y peculado en contra del alcalde de Quito y otras personas, tengo los documentos y estoy absolutamente seguro de que lo que estoy denunciando está comprobado, puede comprobarse. Entonces, eso es lo que a mí me da seguridad, pero evidentemente lo que ocurre es que uno trata, o sea, el Ecuador está en ese momento plagado y en gran medida, en muchos casos, gobernado por grupos delincuenciales, hay que decirlo así. Y esos grupos delincuenciales juegan con la justicia, están acostumbrados a corromper la justicia y a la impunidad. Entonces, todas las acciones ciudadanas en gran medida están limitadas porque, fíjese, en este caso vamos hablando ¿no? de grandes poderes, ¿okay? Y esos poderes actúan de mil maneras, ¿no? Esa, digamos, creo que es una limitación. Yo creo que en una reforma al Código Integral Penal debería establecerse la inmunidad para este tipo de situaciones, de forma que quienes pueden denunciar lo puedan hacer con mayor tranquilidad y no con esta amenaza que siempre está latente. Ahora mismo el alcalde Yunda, por ejemplo, me ha amenazado. Yo, como estoy seguro de lo que he presentado, no tengo temor, pero digamos, esto es lo que la forma como estas personas actúan, porque además están prevalidas de prepotencia, prevalidas de poder, tienen todo el dinero del mundo y se creen con patente de corso y con todas las herramientas para garantizarse lo que piensan, su impunidad. Y bueno, entonces, digamos, en tales circunstancias, esta figura que estamos hablando de acusador particular, sería muy difícil entonces que se dé a nivel cantonal, digamos, porque claro, peor a nivel local, como en el caso de Cayambe, ciudadanos pues estarían atacados o podrían recibir acusaciones. Entonces, esta figura, en realidad, tal cual está la situación ahora, no es posible. Sí es posible, ¿no? Yo le digo que yo investigué y hubo un caso en un gobierno local en el Perú, en este momento no me acuerdo, hace algunos años. Y yo, de lo que tengo entendido, soy el primer caso así nacional en América Latina. El tema de la acusación particular contra Jorge Glass. Como le digo, yo estoy trabajando en esta demanda de inconstitucionalidad. Y en esa demanda de inconstitucionalidad, o sea, si es que esa demanda la ganamos, todavía no está presentada, la estoy trabajando con mi abogado. Si la ganamos, va a quedar ya como un precedente. Entonces, ya con esa jurisprudencia, creo que va a haber la posibilidad de que muchas personas puedan hacerlo. Pero hay esta pata coja, que es la pata de la inmunidad. ¿Sí? Para lo cual sí se requiere una reforma al Código Penal. ¿Sí? Pero yo le digo, a mí me parece que esa es una vía importantísima. En un país tomado por la corrupción, un país que la corrupción se ha institucionalizado, yo creo, estoy totalmente convencido que la acción ciudadana es absolutamente indispensable, absolutamente indispensable. Yo creo, por ejemplo, que si no hubiera sido por la prensa, por los periodistas, por las denuncias que muchos de nosotros hicimos, el correísmo y su maquinaria de impunidad hubiera quedado absolutamente, de corrupción y de impunidad hubiera quedado absolutamente intacta. Yo creo que todavía está organizada, que todavía está armada, que todavía está parada, pero sí ha habido intentos de desestructurarla y creo que el que haya algunos presos es importante. Ahora, yo tengo una decepción y es que hasta ahora no se haya recuperado un solo centavo, porque uno dice, sí, en el caso de Glass, él está preso, está en la Tacunga, pero no ha devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano. Entonces uno dice,
Sí, sí, no. Y creo que eso es algo que también tiene que ser considerado si es que realmente el país quiere aplicar una política de Estado en contra de la corrupción, de lucha anticorrupción, que me parece que lastimosamente no se da. Bueno, en todo caso, para ya ir terminando y no quitarle ya más tiempo, doctor Montúfar, un poco quizás al final nos gustaría su criterio sobre cuando, por ejemplo, cuando se den estos casos a nivel cantonal, a nivel local de corrupción, ¿qué es lo que usted sugeriría o indicaría a ciudadanos de bien, por ejemplo, a nivel cantonal, qué hacer? Además, porque estamos inundados solamente de denuncias en redes, pero ahí se acaba todo. Usted acaba de decir algo, y es la razón por la que yo he actuado. O sea, creo que los ecuatorianos ya no queremos oír más denuncias. Queremos acción, queremos que haya resolución, queremos que haya reparación, reparación económica y reparación simbólica, reparación moral. Y para eso hay que actuar. Yo creo que los ciudadanos de bien, como usted ha dicho, las personas de bien, que somos la mayoría absoluta en el Ecuador, tenemos la obligación de actuar. El Ecuador ha sido tomado por la delincuencia organizada estatal. Por supuesto que hay excepciones en gobiernos cantonales, en gobiernos autónomos descentralizados. Pero le diría, esas excepciones son excepciones. Si uno mira a la Asamblea Nacional, si uno mira el gobierno nacional, si uno mira a los sectores estratégicos, tenemos que decirlo con tristeza, el Ecuador ha sido tomado por la delincuencia organizada. Grupos político-delincuenciales se han tomado el Estado ecuatoriano. Para que esos grupos salgan, para que se desmantele esta estructura delincuencial, es necesaria absolutamente la participación de los ciudadanos. Y los ciudadanos tenemos que luchar, tenemos que exponernos, tenemos que dar la cara, porque yo sí creo que la verdad vence, la verdad prevalece, la justicia, el honor prevalece, la dignidad prevalece. Por supuesto que hay que correr riesgos, pero para eso hay que estar muy bien fundamentado. Y por eso es que ese fundamento es quizá la base principal. Yo creo que es la integridad y los fundamentos en cada uno de los casos lo que a uno le puede llevar a tener, digamos, resultados. Así que yo llamo a que los ecuatorianos y que los ciudadanos nos pongamos la camiseta de la dignidad. Es una camiseta que lastimosamente cuesta, pero ese no es el país que tenemos que heredar a nuestros hijos. Yo creo que tenemos una obligación con las futuras generaciones. Yo creo que tenemos más o menos la misma edad. Usted creo que es un poquito mayor a mí, pero más o menos somos de la misma edad. Creo que no podemos dejar a nuestros hijos de este país así como están. Creo que tenemos que hacer lo que podamos para intervenir y para sacudir y para que las cosas salgan. Así que esa sería un poco mi llamada. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante la conversación. Nos quedamos con que pues hay que actuar, hay que fundamentarse y quizás en el futuro pueda también los acusadores particulares tener inmunidad para poder actuar con mayor facilidad y transparencia. Muchas gracias, doctor Montúfar, y pues esperemos que siga adelante los casos en que usted está ahora al tanto. Muchas gracias, Francisco. Un gusto y que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.